Hola, ¿qué tal? La señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, de visita en el Heraldo porque hay, señora ministra, una gran cantidad de temas de interés para todos los habitantes de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe colombiano. Gracias por estar con nosotros. Arranquemos a propósito, dentro del marco de esta importante asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, de la que Barranquilla es sede, con el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera de la APP del río Magdalena, que va a garantizar navegabilidad 24/7, como usted lo había anunciado justamente el Heraldo hace un tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad de Barranquilla? Pues en la medida en que el BID ha apadrinado este proyecto y ha contratado a los mejores consultores internacionales, este es un proyecto para el cual el BID contrató muy rápidamente a Royal Haskoning, empresa con más de 100 años de experiencia y más de 600 proyectos similares en el mundo. Se logró obviamente el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera. Mañana hay no solo el lanzamiento de ese cierre, sino un roadshow donde el BID ha invitado a posibles financiadores y obviamente posibles concesionarios interesados en la medida en que BID Invest acompaña el proyecto y quiere invertir, quiere ser de los financiadores del proyecto. Creo que el proyecto tiene los más altos estándares, es un proyecto donde hemos tenido además que hacer ajustes a la legislación. Mañana precisamente en la tarde se estará aprobando un COMPES de riesgos fluviales, porque el riesgo de un río es muy diferente al riesgo de una carretera o al riesgo de un aeropuerto, como lo hemos mencionado aquí, y también un decreto de flexibilidad de las unidades funcionales, y esperamos a más tardar en un mes y medio estar saliendo a licitación. Ustedes saben que este proceso estaba abierto a precalificación, pero lo más importante era tener el proyecto lo más sólido técnicamente posible, tanto desde el punto de vista social, ambiental como técnico. Y creo que tuvimos los mejores consultores del mundo y mañana se va a hacer una presentación detallada, como una especie de roadshow sobre este cierre y este proyecto en detalle. A diferencia del proyecto anterior, ¿qué destacaría de este? Mire, lo más importante es, primero, que estamos incluyendo obras estructurales en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Lo que nosotros encontramos solamente garantizaba el dragado, pero no intervenía en los tajamares occidental y oriental, ni hacía obras estructurales rígidas en el canal de acceso, que son los que permiten garantizar y controlar el dragado. Permiten minimizar lo que yo tengo que dragar si yo tengo solucionado el tema estructural y de alguna manera los diques que nos permitan controlar el dragado. Eso no estaba incluido ninguna obra rígida en el canal de acceso, primer tema. Segundo tema, 3/4 partes de la inversión estaban dedicadas a la zona que va de Barranca a Puerto Salgar, donde ni siquiera hay tradiciones de navegabilidad. Puede que en el futuro se logre, pero el grueso de la navegabilidad histórica del río estaba entre Barranca y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Un tercer tema, lo que nosotros encontramos no tenía ni siquiera mapeo socioambiental, es decir, no tenía inclusión de las comunidades, no tenía una línea base socioambiental, no tenía incorporada esa dimensión social que es tan importante para el río. Y cuarto, que tiene los más altos estándares internacionales. Como digo, BID Invest ha promovido mañana una roadshow para presentar en detalle el proyecto a posibles financiadores e inversionistas. Justamente el proyecto anterior no tuvo cierre financiero y por lo tanto no tenía viabilidad precisamente para esos inversionistas, esos empresarios internacionales que podrían estar interesados a partir de todo ese acompañamiento, ese jalonamiento que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo ve usted precisamente el interés que pueda generar este tipo de proyecto para cumplir el cronograma y tratar de, una vez la licitación en curso, se adjudique lo antes posible? Pues lo que más nos entusiasma es el compromiso del BID y de BID Invest en el proyecto. BID Invest es la parte financiera del BID, la que invierte en este tipo de proyectos. Entonces, el reconocimiento internacional, tener los consultores más reconocidos en el mundo en este tipo de proyectos y tener el interés de BID Invest hacen la gran diferencia. ¿Cuánto tiempo, señora ministra, es esta concesión y por cuánto tiempo es? Es por 15 años, es una concesión por 15 años. Nosotros estaremos saliendo a licitación probablemente antes de que termine, yo diría que entre abril y mayo, una vez con todas las autorizaciones, y se estaría adjudicando en el segundo semestre. Pero es una concesión por 15 años, donde se garantizan los niveles de servicio durante los 15 años y donde, como digo, estamos hablando de un proyecto totalmente diferente al que encontramos, incluyendo no solamente el impacto socioambiental, la línea base socioambiental, sino también inclusive en la parte técnica. Hablamos de 18 unidades funcionales, algo muy diferente a un proyecto carretero o un proyecto aeroportuario, y como digo, con todo el aval y todo el estándar de las entidades multilaterales que nos permiten ser un proyecto muy atractivo para los inversionistas internacionales. De manera paralela también se está trabajando el tema del canal del dique, no con el BID, sino con el Banco Mundial. Así es, el Banco Mundial es el que ha venido haciendo el acompañamiento al proyecto del canal del dique, cuya estructuración sí estaba hecha.
Era una estructuración precisamente hecha en parte por Royal Haskoning, la misma firma holandesa que fue la que contrató el BID para apoyar el APP, que no tenía esa fortaleza en su estructuración. Ese es un proyecto también que está cerrando su estructuración técnica, legal y financiera, y esperamos salga a licitación también en el primer semestre del año 2021. Son dos proyectos diferentes, pero que se complementan y se hablan entre sí. Proyectos centrados alrededor del río Magdalena, por su importancia para nuestra región, que además tiene otros componentes que son clave, que es un plan maestro del río, pero también la reestructuración de Cormagdalena como entidad. Así es. Parte del proyecto dentro del BID, toda la cooperación del Ministerio de Transporte la centramos en el BID hacia Cormagdalena, pasa por, una vez solucionado el tema de la navegabilidad, entender que Cormagdalena tiene que recuperar el rol como ente gestor del río, como una agencia de desarrollo alrededor del río, y eso involucra un reforzamiento institucional desde todo el mundo de vista de sus funciones, pero también un plan maestro integral de la cuenca del Magdalena. Ambos son proyectos que se están haciendo con cooperación del BID, que son la fase que viene una vez adjudicado y que ya empezaron, porque ya se contrataron los consultores en la parte institucional y ya se están empezando a hacer los talleres para mirar cómo Cormagdalena tiene que interactuar con los demás actores alrededor del río, por ejemplo con el IDEAM, por ejemplo con todas las corporaciones regionales que están en la ribera del río, por ejemplo con XM, que está mirando cómo se saca o ingresa agua al río para generar energía, pero que obviamente afecta. Eso es parte de lo que no se había conceptualizado. Nosotros encontramos un Cormagdalena que simplemente contrataba dragados y hacía unos proyectos de regalías, pero no estaba ejerciendo la tutela integral del río, que es lo que le asigna la Constitución. Bueno, adicionalmente hay un tema clave que es el monitoreo del río, porque dentro de todos estos grandes proyectos, por lo menos en el caso del APP del río, se necesita saber qué es lo que pasa para que no tengamos que arrastrar problemas como los que muchas veces hemos tenido aquí precisamente en el canal de acceso. Ese era otro de los temas que no estaba incluido en el APP que encontramos. No estaban las unidades de monitoreo que permiten controlar los dragados. Es decir, usted tiene que estar monitoreando cómo se mueve el río, que es como un animal viviente, para poder dirigir los dragados, para garantizar el nivel de servicio que la APP va a exigir. Eso es parte fundamental. Ese, por ejemplo, es otro de los cambios fundamentales con el APP que encontramos. Mientras llega ese momento en el que se adjudique la APP del río, en el caso del canal navegable del puerto de Barranquilla, vamos a tener una nueva licitación, vamos a tener una nueva draga ya adelantando, no una labor de adecuación, sino de mantenimiento. Así es, como el gobierno se ha comprometido. Ustedes saben que este proceso ha tenido unos retrasos, en parte por la pandemia, en parte porque cuando se lo entregamos al BID nos dijo hay que fortalecerlo. No es que esté mal, pero es insuficiente para garantizar la certeza para los financiadores. Todo eso generó unos retrasos y lo que el gobierno del presidente Iván Duque ha garantizado siempre es los recursos para mantener los dragados del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Y obviamente esto lo hemos hecho de la mano con todos los actores. Tenemos unos comités permanentes de dragados donde hemos establecido, inclusive todos han opinado sobre los términos de referencia. Hicimos un convenio con Findeter para tener, como muy bien lo mencionas, una forma de alguna manera proactiva y preventiva. Eso no significa que no haya problemas. Ustedes saben que los cambios climáticos son temas que afectan sobre todo un río, pero que en la práctica nos ha permitido cambiar la práctica, cambiar en términos de eficiencia en la inversión de los recursos y ir adecuándonos a encontrar las soluciones cuando se presentan problemas inesperados, como sucedió a finales del año pasado. Señora ministra, quedémonos en el río ya a manera de cierre sobre este tema, antes de pasar al tema de vías como tal, para preguntarle qué va a pasar con el antiguo puente Pumarejo y también con el nuevo puente Pumarejo, pero inicialmente con el antiguo, que estamos esperando que precisamente se dé una solución para que pueda definitivamente habilitarse el paso de buques de enorme envergadura por esa zona. Bueno, lo primero es, nosotros teníamos que tener un estudio que se contrató con Puerta de Oro sobre la posibilidad de que los extremos se quedaran, solamente eliminar la parte de la mitad para hacer de alguna manera unos centros sacúdete, unos centros culturales y turísticos que complementen el malecón. Ese estudio es fundamental para identificar si es viable hacerlo, si desde el punto de vista estructural se puede, es decir, si se mantienen las estructuras y segundo, cómo sería y cuántos serían los costos. En ese momento miramos si las iniciativas privadas que hay lo financian, si hay que conseguir recursos de la nación, pero sin estudios es imposible hacerlo y eso fue lo que ya se contrató por parte del Invías con Puerta de Oro. Creo que eso era, es lo más importante. Quiero también reiterar que en todo caso, los barcos que van a ingresar al canal de acceso nunca van a ser barcos post-Panamax.
Un río tiene unas limitaciones. Una cosa es garantizar la navegabilidad a unos determinados pies, pero nunca van a ser los barcos que llegan a los puertos marítimos. Eso es importante saberlo, porque si esa era la expectativa, uno no puede cambiar totalmente el curso de un río. Uno lo que puede es controlarlo a través de dragado y obras estructurales a un básico de metros, pero nunca van a ser 16 metros. Eso nunca va a pasar en el canal de acceso. Eso es importante saberlo para no tener la expectativa que es que van a venir los barcos por Panamá a atravesar. Sí, vamos a garantizar unos barcos mínimos, que son los que un puerto de esta naturaleza necesita, y nosotros sí creemos que con la APP del río, con la APP para fortalecer la Dorada Chiriguaná en términos de tren, y con esa apuesta multimodal, nosotros vamos a lograr incrementar de manera sustancial el transporte y la carga por el río y por el tren, que hagan que en el mediano plazo, no digo ahorita, pero en el mediano plazo, exista carga suficiente que permita una inversión en un superpuerto. Pero eso tenemos que ganárnoslo con carga, y esa carga es cómo garantizamos el crecimiento de la carga. Por ejemplo, cómo convencemos a los palmicultores que usemos el río para también transportar por río, no solamente porque sea económico, sino porque es ambientalmente sostenible, porque la combinación de carretera, río y tren lo que hace es reducir en general los costos logísticos, permitir que cada modo de transporte se optimice dentro del tramo que mejor se optimiza, se complementen entre sí y crecer obviamente la carga de importación y de exportación, que es la meta de crecimiento que tenemos. Salimos del puente Pumarejo y nos vamos hacia esa vía Ciénaga-Barranquilla, que en este momento está adelantando justamente los trabajos de enrocado ahí en ese kilómetro tan complejo, donde avanza enormemente la erosión costera. Pero la solución de fondo, ministra, ¿qué es lo que está esperando toda la gran cantidad de personas que interactúan por esa vía tan trascendental para nuestra región Caribe? ¿Cuándo finalmente va a llegar, una vez asegurados los recursos? ¿Cómo están? Bueno, lo primero es decir que es una vía trascendental para el circuito turístico nacional, no solo para la región Caribe. ¿Qué sucedió? Había una iniciativa privada. Esa iniciativa privada pretendía hacer la doble calzada, pero cuando la ANLA de alguna manera estableció los requisitos de hacer unos viaductos que preserven obviamente la ciénaga en el kilómetro 19, en el kilómetro 28, pues el costo de esos viaductos ya hacía inviable que se financiara solo con el peaje. Eso fue lo que nosotros encontramos, y lo que hicimos fue primero inmediatamente conseguir recursos del INVIAS para contratar estudios y diseños para saber cuánto nos iba a costar, y apenas tuvimos una cifra estimada que fueron 700.000 millones de pesos y nos ampliaron el techo fiscal en junio del año pasado, se incluyeron en Compromiso por Colombia. Esos estudios, como los contratamos el año pasado, nos los van a estar entregando entre marzo y abril de este año, y tan pronto nos lo den, inmediatamente ya tenemos los recursos comprometidos. Se comprometieron, como digo, en el COMPET de Compromiso por Colombia, y saldremos a licitar los viaductos. ¿Qué sucede? Que ya libera presión sobre los recursos de la doble calzada. Ya la doble calzada se puede financiar con cargo a los peajes, y hemos venido hablando con la Gobernación del Magdalena. Ustedes saben, esta es una concesión departamental. Yo no puedo meterme de alguna manera en un contrato que es de un departamento, pero ya hoy es muy sencillo, porque ya el costo importante, que son los viaductos, los asumió la Nación, para hacer viable que con cargo a los peajes se puedan hacer los 40 kilómetros de segunda calzada. ¿Esa hora cuándo podría estar comenzando, ministra? Los viaductos van a estar comenzándose en el segundo semestre de este año. O sea, nosotros esperamos empezar obra entre septiembre y octubre de este año. ¿Por qué? Simplemente porque están terminando los estudios. Por eso es que no lo sacamos a licitación en diciembre, como sacamos los demás proyectos de vías para la legalidad que forman parte de Compromiso por Colombia. Lo otro depende mucho de la gobernación. Estamos trabajando con el gobernador para mirar cómo sería la opción, si quieren nuestro apoyo técnico, si quiere hacer un convenio con la ANI, ya depende mucho de la gobernación. Vámonos al otro lado, a la vía Barranquilla-Cartagena. Faltan todavía unos kilómetros para esa doble calzada. Ahí hay un nuevo concesionario. ¿Se podría establecer algún tipo de diálogo con él para lograr una solución? No, claro que sí. Primero, el INVIAS está culminando esos 10 kilómetros de segunda calzada que luego va a entregar al concesionario para operarlos. Y como ustedes saben, la ley de APP, la ley 1508, establece la posibilidad de ampliar hasta en un 20% las concesiones, siempre que sea dentro del trazado original, es decir, sea el mismo trazado. Ya han empezado unas conversaciones entre la ANI y el concesionario para mirar, una vez se finalice, ustedes saben que falta ese pedazo final de la iglesia, etcétera, ese pedazo final que no ha permitido culminar el 100% del proyecto, para evaluar la posibilidad de ampliarlo
En promedio se ha estimado que más o menos, teniendo en cuenta el monto de la concesión y la inversión, hablaríamos de 30 kilómetros adicionales de segunda calzada, entre 25 y 30 kilómetros adicionales, donde ya vamos avanzando en la segunda calzada de Barranquilla y Cartagena. Luego eso es una opción totalmente legal que ya está en conversaciones además. También se podría hablar con el concesionario para ver cómo se resuelve otro punto que es fundamental, ministra, y con esto vamos cerrando lo que tiene que ver con esos tramos oscuros que están ahí en la vía sobre esa, también es un corredor vial muy utilizado, muy cerca a Puerto Colombia, para ver cómo podemos iluminarlo, porque insólitamente lo habíamos advertido aquí en el Heraldo, no se incluyó dentro de ese nuevo contrato de la concesión cómo financiar el pago del alumbrado público. Bueno, como ustedes saben, las concesiones no financian el alumbrado público, uno paga, cada municipio paga, cuando uno paga la luz, paga un porcentaje de alumbrado público. En la concesión anterior, la anterior que existía simplemente Barranquilla-Cartagena, no la nueva concesión costera, digamos, se había logrado cobrar en uno de los peajes 200 o 300 pesos más y con eso se financiaba. En este momento no quedó incluido en el nuevo contrato que nosotros encontramos. Hemos venido trabajando tanto con el alcalde de Puerto Colombia, porque él tiene que estar de acuerdo como el concesionario para buscar una salida así. Estamos seguros que se va a lograr, pero no está en el contrato, pero además no es raro que no esté en el contrato. En general, el alumbrado público lo pagan los municipios, lo paga la gente en su factura y de alguna manera la iluminación de las vías de alguna manera no lo pagan los concesionarios, sino pues de los sitios como los centros de atención, los CCOs, los centros de servicios para la gente, eso sí, pero como el alumbrado como tal se paga por parte de cada municipio que es colindante con las vías. Yo creo que eso va a ser muy sencillo de solucionar, pero no estaba y por eso nos toca una conversación tanto con el alcalde, porque tiene que estar de acuerdo, como obviamente con el concesionario. Pero hablando se entiende la gente, ministra, y usted precisamente es una muy buena interlocutora y además es una buena representante de Barranquilla, el Departamento del Atlántico. Confiamos en usted. Tengan la certeza que vamos a trabajar hasta el último día como hasta ahora hemos venido trabajando, o sea, la garantía de que vamos a dar cada día todo el sudor de nuestro trabajo para sacar adelante los proyectos, como lo logramos con, de alguna manera, los viaductos, que eran el tema más complejo, como lo hemos ido logrando, finalmente logramos negociar con el apoyo del obispo, con el apoyo del alcalde, con el apoyo de la gobernadora, esa fase final de la concesión costera de la vía Barranquilla-Cartagena, la parte esa que faltaba. Yo creo que lo que hemos demostrado todos los colombianos, no solo nosotros, sino todos, es que cuando todos nos ponemos de acuerdo para sacar un propósito adelante, lo sacamos. Creo que este sector es un ejemplo de eso, creo que la Comisión Intersectorial de Infraestructura que preside la señora vicepresidente de alguna manera ayudó la coordinación al interior del gobierno nacional, creo que el trabajo articulado con gobernadores, alcaldes, con las bancadas del Congreso también nos ayudó a trabajar con las comunidades y eso nos permite hoy decir que tenemos 26 de los proyectos de cuarta generación andando, invirtiendo más de 1,5 billones de pesos mensual a la economía de todos los departamentos del país donde están las concesiones. Y gracias a eso también y a ese esfuerzo pues logramos estructurar lo que va a ser la nueva generación o las concesiones del Bicentenario, donde están la APP del Río Magdalena y la APP del Canal del Dique. Ángela María Orozco es la ministra de Transporte barranquillera, hoy en el Heraldo. Ministra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación y por el apoyo de ustedes siempre.